Bueno, continuamos entonces revisando el documento. Ok, pues como todo proyecto debe tener su presentación y esta presentación pues se realiza a través de la portada en donde explicamos cuál es el título del proyecto, quiénes son los autores y en dónde es la construcción y en dónde estamos construyendo pues este proyecto y la fecha. La introducción, vamos a hablar en 4 párrafos, como dice aquí, vamos a hacer una introducción muy breve y esta introducción debe estar relacionada con la identificación del proyecto. Tenemos que hablar a grandes rasgos sobre sobre qué temática estamos trabajando, cuál fue la problemática que identificamos y cuál es la alternativa de solución que se escogió para el proyecto, pero todo a grandes rasgos, como su nombre lo dice, una introducción, una descripción de todo lo que la persona que va a revisar este proyecto pues va a encontrar en tanto vaya revisándolo. La primera parte de este proyecto y lo que compone el primer entregable de la unidad es lo que tiene que ver con el análisis de involucrados. Como les estuve explicando en la sesión anterior, los involucrados son las personas que se encuentran afectados de manera directa o indirecta en el proyecto. Los involucrados pueden ser los beneficiarios y estos involucrados, perdón, tienen un rol. Entonces, ¿cuáles son los roles que tenemos con estos involucrados? Tenemos que identificar si son beneficiarios, tenemos que identificar si son cooperantes o si son oponentes al proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la primera tabla? Que identifiquemos quiénes son las personas que van a estar actuando, quiénes son las personas, perdón, que van a estar involucradas en nuestro proyecto y cuál es el problema que se encuentra identificado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el problema es el de transporte público en el municipio de Palmira Valle y uno de los involucrados son los usuarios que tienen baja frecuencia de los buses en las horas pico, que se encuentran afectados porque hay una baja frecuencia de buses en las horas pico. Entonces aquí ya encontramos nuestra población afectada. Ahora, ¿qué hacemos? La segunda parte es la priorización de problemas. En esta priorización vamos a hacer un análisis indicando cuál fue el problema que seleccionó. ¿Sí? Cuando analizamos los involucrados, bueno, identificamos que los usuarios dicen que el mayor problema es que hay una baja frecuencia de buses en las horas pico. Tenemos un segundo involucrado aquí que es la alcaldía y un problema que podría presentar la alcaldía es que de pronto tiene un bajo nivel de recursos para destinarlos al servicio de transporte público municipal, entonces esto genera que haya una poca frecuencia de buses en las horas pico. Bueno, vamos a identificar, si sabemos que el problema es del transporte público, pues entonces la idea es identificar quiénes se ven afectados o quiénes se ven involucrados en este problema y cuál podría ser el problema que surge a raíz de este involucrado. Si tienen, por favor, alguna inquietud, me van preguntando que yo estoy aquí atenta para poder responderles. Ahora pasamos a una segunda parte que es la priorización de los problemas. Entonces aquí en el ejemplo que estamos trabajando en este documento, se priorizó se priorizaron 2 problemas, la baja frecuencia de buses en horas pico del municipio de Palmira y el déficit de infraestructura vial para el municipio. Sí, se lograron identificar 2 problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la tercera parte? Tenemos que ya hablar sobre el planteamiento del problema. Tenemos el problema que hay una baja frecuencia de buses en horas pico en el municipio de Palmira o que hay un déficit de infraestructura vial para el municipio de Palmira. Entonces, tenemos que hacer como la selección
de cuál es el problema sobre el cual queremos trabajar, y tenemos que justificar por qué queremos trabajar sobre este problema y cuál es la mejor forma de hacerlo con el árbol de problemas. Entonces, que aquí en el árbol de problemas identificamos que el problema central, digamos que vamos a tomar el problema de déficit de infraestructura vial en el municipio de Palmira. Entonces, ese sería nuestro problema central. No sé si, no se puede editar. Bueno, nuestro problema central sería el déficit de infraestructura vial en el municipio de Palmira. Y entonces, cuando empezamos la construcción de este árbol de problemas, tenemos que identificar cuáles son las causas directas y las causas indirectas que nos generan este problema. Entonces, si tenemos que el problema es el déficit de la infraestructura vial en el municipio de Palmira, voy a copiarlo acá abajo para que entre todos vayamos haciendo la construcción de las causas directas e indirectas. Este sería nuestro problema central. ¿Ustedes qué creen que puede causar este déficit? Los escucho. Una baja gestión institucional en cuanto a gestión de recursos, ¿no? También la realización de proyectos que puedan fortalecer la infraestructura vial, también la falta de planificación tal vez. Bueno, entonces hablamos de baja gestión institucional. Esa puede ser una causa directa. Como lo decía la compañera, pues en cuanto a los recursos o en cuanto a la planeación. ¿Qué otra causa directa creen ustedes que podemos tener para este déficit de infraestructura vial en el municipio de Palmira? ¿Qué dicen los otros compañeros? La falta de identificación de los puntos críticos. ¿Cómo así la falta de identificación de los puntos críticos? Acuérdense que cuando hablamos de proyectos no podemos poner falta o no existe, sino que tenemos que buscar como una terminología que nos deje las puertas un poco abiertas. Entonces podemos hablar de ausencia de identificación de los puntos críticos. Pero nos explicas un poquito esa causa porque pues quiero saber cómo, a qué la quieres enfocar, esa causa de ausencia de identificación de los puntos críticos. Pues más que todo va enfocada a qué son los puntos en los cuales se encuentra como en mal estado y no, pues no se les ha prestado la atención debida para solucionar ese inconveniente. ¿Los puntos estamos hablando de las vías o algo así? Sí, efectivamente, ajá. Ok. Se encuentran en mal estado. Yo podría decir que también otra causa que puede estar presentando este problema de déficit de infraestructura vial es relacionado con el tema de la administración pública o de voluntad digamos, del mandatario o del alcalde en poder gestionar proyectos para poder mejorar su infraestructura vial. Bueno, entonces, pero no vendría esta causa incluida dentro de la causa de la que nos hablaba la compañera que nos decía la baja gestión institucional. Sí, porque ella se refería a esta baja gestión, ella se refería a todo lo que tiene que ver con la adquisición, de recursos para poder mejorar esta infraestructura vial en el municipio o con realizar mejores procesos de planeación. Sí, se puede incluir ahí mismo, claro. Está dentro de la misma. Está dentro de la misma línea de causas directas, sí. Otra causa que puede generar
un déficit de la infraestructura vial de un municipio es también como el desinterés de la comunidad, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, no se priorizan las necesidades frente al mandatario, porque el mandatario también debe responder a lo que la comunidad le solicita. Entonces, muchas veces hay o desconocimiento o desinterés de la comunidad para solicitar pues que se inviertan recursos. Desconocimiento o desinterés de la comunidad. Bueno, ¿qué dicen los otros compañeros? ¿Tenemos alguna otra causa directa para este problema central, que es el déficit de infraestructura vial en el municipio de Palmira? ¿O cree que con esas causas nos sentimos todos identificados? Mientras que vamos pensando en otra, si existe otra causa, hablemos de los efectos. Bueno, pero venga, no hemos identificado las causas indirectas. Recuerden que por cada causa directa siempre se debe generar una causa indirecta, por lo menos, o muchas otras causas indirectas. Entonces, cuando hablamos de baja gestión institucional, ¿ustedes cuál creen que es la causa que podría ser una causa indirecta por esta baja gestión? Ausencia de proyectos. Ausencia de proyectos. O baja capacidad técnica de los funcionarios. Sí, me gusta más esta de baja capacidad técnica de los funcionarios, porque la ausencia de proyectos podría ser más un efecto de toda esta problemática que estamos identificando aquí. Entonces, de pronto, la baja capacidad técnica nos lleva a no contar con el personal que tenga la capacitación que se requiere para poder empezar a hacer la gestión y empezar a hacer la construcción de proyectos que nos ayuden a financiar estas situaciones que estamos identificando. ¿Sí me hago entender? Sí, además de que los proyectos pues se presentan a diferentes entidades para poder financiarlos, ¿no? Entonces tienen que cumplir ciertos requisitos, no solo de formulación, sino también técnicos. Sí, exactamente. Y más si estamos hablando de infraestructura vial, lo que dice la compañera es muy cierto. Cuando se presentan proyectos de este tipo, tenemos que hablar no solamente de que se debe entregar en el formato de MGA, que es el formato con el que trabajan todas las entidades a nivel público, sino que también deben tener unos estudios, deben tener estudios de suelo, estudios ambientales, estudios socioeconómicos, que esos ya deben ser realizados pues también para sustentar el por qué estamos solicitando estos recursos con este proyecto. Entonces, eso podría ser una causa de que haya una baja gestión institucional. ¿Qué otra causa indirecta creen? Para el compañero, por ejemplo, que nos dijo que había ausencia de identificación en los puntos críticos, ¿qué causa indirecta cree que pueda surgir a raíz de esta ausencia de identificación de los puntos críticos? O para el desconocimiento o desinterés de la comunidad. ¿Qué les parece, por ejemplo, en esta causa del desconocimiento, desinterés de la comunidad? Podríamos hablar de pronto de una baja
baja implementación, porque sí, baja implementación de los planes y políticas planteadas en cuanto a infraestructura vial que se tienen de pronto en el plan de desarrollo, porque yo creo que todos los planes de desarrollo hablan sobre esto. Tienen planes, programas y políticos planteados para el mejoramiento de la infraestructura vial, porque eso siempre va a ser como una necesidad latente en todos los municipios, creo yo. ¿O qué otra idea tienen cuando hablamos de desconocimiento, desinterés de la comunidad? No va más enfocado como a la participación o a que se haga partícipe a la comunidad de precisamente de la estructuración de los planes, programas y proyectos de los planes de desarrollo. Ok, entonces podemos hablar de unos bajos niveles de participación ciudadana o podemos hablar también de que no hay veeduría por parte de la ciudadanía. No hay actividades de veeduría por parte de la ciudadanía y que esto pues también en sí genera el desconocimiento del interés porque pues no conocen por su baja participación, no conocen cuáles son los planes, programas o proyectos que se encuentran enfocados en esta línea. ¿Qué les parece? Sería también que no sean los espacios adecuados para la participación de la comunidad. Bueno, eso también podría ser una causa indirecta, entonces pongamos bajos niveles de participación ciudadana. Bajos niveles de participación ciudadana y metodología inadecuada, porque a veces se da los espacios, pero no se da la metodología para que la gente exponga lo que requiere. Ok, entonces, ¿cómo podemos poner eso? Podemos ponerlo como estrategias. Sí, estrategias de socialización inadecuadas, de socialización y participación inadecuadas, ¿les parece? Sí, me parece. Sí, sí, puede ser. Bueno, aquí ya identificamos unas causas directas y causas indirectas para nuestro problema central del déficit de infraestructura vial en el municipio de Palmira. Ahora, identifiquemos nuestros efectos directos y nuestros efectos indirectos. Los efectos directos y los efectos indirectos van relacionados con toda esta construcción que estamos haciendo. Cuando hablamos del déficit de infraestructura vial, ¿qué efectos creen que pueda tener este déficit de infraestructura? Alto nivel de accidentalidad. Ese podría ser un efecto directo. Altos niveles de accidentalidad. Mayores tiempos de recorrido de una zona a la otra y gastos, ¿no? Se incrementarían los gastos de transporte. Entonces, incremento en los tiempos de recorrido e incremento en los gastos de transporte. ¿Y efectos indirectos, compañeros? Un efecto indirecto también podría ser digamos, el deterioro del parque automotor. Bueno, no sé cómo decirlo. Sí. Deterioro del parque automotor.
otro efecto indirecto creen que podemos identificar ahí? Y si hay mayores tiempos de recorrido, también se incrementan los gastos de la canasta familiar. O sea, cuesta más llevar los productos de un sitio a otro. Bueno, sí, podría ser. Podría ser un incremento en los gastos de los productos de la canasta familiar, es lo que me dice, ¿cierto? Sí. En los costos. En los costos. ¿Algún otro efecto indirecto que ustedes logren identificar? ¿O creen que con eso ya tenemos como identificada la problemática acerca del déficit de infraestructura vial? ¿Sácalo? Denme un segundo, por favor, que esto se me bloqueó. Ay, chango. Ya. Bueno, ahora, como ven, entonces explicamos las causas del problema y para cada causa debemos hacer una breve explicación de datos de la primera causa directa y sus causas indirectas. Nosotros aquí hicimos como una breve explicación cuando hablábamos de baja gestión institucional, pues cuando hablábamos de recursos, de planeación, eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos la construcción de nuestro proyecto. Lo mismo cuando hablamos de ausencia de identificación de los puntos críticos que el compañero nos explicaba, que se refería a los puntos en la vía en los cuales se encuentran en mal estado. Eso es lo que tenemos que hacer con estas causas y estos efectos que ya identificamos de esta problemática, hacer una explicación muy breve para la descripción de este problema. Ahora vamos a la parte del análisis de la población. Cuando hablamos del análisis de la población, tenemos que ser muy claros si estamos hablando aquí del déficit de infraestructura vial en el municipio de Palmira. Debemos tener en cuenta cuál es la población afectada. Si la población afectada es toda la población del municipio o si la población afectada es de algunas zonas en específico del municipio de Palmira, porque de pronto la infraestructura vial no se encuentra deteriorada en todo el municipio, sino en algunas zonas en específico. Y la idea es que hagamos esta identificación y que para hacer esta identificación utilicemos bases de datos fiables. ¿Cuáles son estas bases de datos fiables? Si hablamos de la infraestructura vial, entonces debemos solicitar datos. Primero que todo, para hablar de la población en general, pues tenemos el DANE, tenemos el Plan de Desarrollo. Cuando hablamos de población objetivo, ya podemos identificar un número de población objetivo y estos datos los conseguimos digamos, en la secretaría que se encarga de esta parte de todo lo de transporte, ¿no? En este caso podría ser la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Palmira, y ellos son los que nos pueden indicar cuáles son las localidades que se encuentran más deterioradas en este sentido. ¿Qué más nos pide la construcción del MGA? Nos pide la clasificación por género, si podemos identificar cuántos hombres o cuántas mujeres son los afectados por esta problemática de estas zonas. Digamos, si tenemos que la población afectada sí es la población del municipio de Palmira. No conozco en este momento cuántos son los habitantes del municipio de Palmira, pero digamos que tenemos que la población objetivo son
de 5 zonas, de 6 zonas, son 1.500 personas. Entonces tenemos que identificar de estas 1.500 personas cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y siempre tenemos que relacionar cuál es la fuente de información, de dónde salió esta información. Lo mismo tenemos que hacer esta identificación por edades de estos hombres o de estas mujeres, cuántos tienen de 0 a 14 años, de 15 a 19, de 20 a 59 o que son mayores de 60. Para conseguir toda esta información, como les digo, podemos utilizar fuentes del DANE, fuentes de la alcaldía municipal, podemos utilizar la información que está en los planes de desarrollo municipal o departamental, podemos utilizar información en Terridata, bueno, que sean fuentes oficiales y verificables. Lo mismo, tenemos que hablar si hay población, si hay grupos étnicos dentro de la población, si de pronto entre las zonas afectadas hay población indígena, hay población afro, hay población raizal, hay población rum, mestiza, palenqueros, desplazados, hay población discapacitada, hay población víctima. Bueno, la idea entonces es que esta población nos dé la sumatoria total de la población que pusimos aquí arriba, que es la población objetivo. ¿Vale? ¿Tenemos esa parte clara o hay alguna pregunta al respecto? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la identificación de los objetivos. Para hablar y para hacer la identificación de los objetivos, la idea también es hacer la construcción, en este caso se llama el árbol de objetivos. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza y que nos ayuda mucho en la construcción del árbol de objetivos? Es pasar de negativo, que fue lo que hicimos en la identificación de la problemática, a positivo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, si tenemos que nuestro problema central es el déficit de infraestructura vial en el municipio de Palmira, pasando esta situación a positivo, nuestro objetivo central, ¿cómo quedaría planteado? ¿Ustedes qué creen? Mejorar la infraestructura vial en el municipio de Palmira. Sí, mejorar. Lo pongo en otro color para que, pero este verde está como muy clarito, lo voy a poner como en azul. Eso. Mejorar la infraestructura vial del municipio de Palmira. Ahora, para estas causas directas que identificamos, ¿cuáles creen que serían en el árbol de objetivos? Las causas directas pasan a ser los componentes, ¿sí? ¿Cuáles creen que serían los componentes o cómo podemos pasar estas causas directas a positivo? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, esta baja gestión institucional, ¿cómo la pasamos a positivo? Fortalecer la gestión institucional. Fortalecer la gestión institucional. Motivar y participar en la gestión. Cuando hablamos del desconocimiento, desinterés de la comunidad. Sí. Motivar la participación comunitaria. Bueno, y la ausencia de identificación de los puntos críticos, ¿cómo podemos pasarla a positivo? ¿Ustedes qué creen, compañeros?
realizar un inventario de puntos críticos de las vías de la zona. De la vía. Listo. Ahora, las causas indirectas. Estas causas indirectas, ¿cómo? También, pasémoslas a positivo. La baja capacidad técnica de los funcionarios, ¿cómo la pasamos a positivo? Mejorar la capacidad técnica. Mejorar la capacidad técnica. Bueno, pero ¿no podría ser también como implementar programas de capacitación para los funcionarios? Sí, claro. Sí. Esta causa indirecta de los bajos niveles de participación ciudadana. Recuerden que estas causas directas y las causas indirectas pasan a ser los objetivos específicos, ¿no? Nuestro objetivo central va a ser mejorar la infraestructura vial del municipio de Palmira, y las causas directas e indirectas que vamos a pasar en positivo y que se vuelven componentes pasan a ser nuestros objetivos específicos. Se me olvidó explicarles esa partecita. Bueno, entonces estamos hablando aquí que la baja capacidad técnica de los funcionarios podría ser implementar programas de capacitación para los funcionarios, y los bajos niveles de participación ciudadana. Igual, implementar entonces espacios en los que se convoque a la ciudadanía a participar. Incrementar los espacios de convocatoria a la ciudadanía, fue que me dijo, para que se convoque. Incrementar los espacios o implementar espacios para convocar a la ciudadanía a participar de los planes, programas y proyectos. A participar, sí. Bueno, y yo creo que cubriría también todo cuando hablamos de estrategias de socialización y participación inadecuadas, ¿no? Sí. O mejorar, o podemos hablar de mejorar las estrategias o redireccionar las estrategias de participación ciudadana. También podría ser desarrollar las estrategias, porque puede ser cuando hablamos de redireccionar, estamos hablando de que posiblemente ya estén esas estrategias y pueda que no lo estén. Okay. Entonces, utilizar desarrollar. Ok, desarrollar estrategias entonces de participación ciudadana. Lo mismo vamos a hacer entonces ahora con los efectos directos e indirectos que identificamos. Estos efectos directos e indirectos dentro de nuestro árbol de objetivos pasan a ser lo que nosotros llamamos fines. Y es lo mismo, pasamos a positivo. Vamos a pasar a positivo estos efectos directos e indirectos identificados. Pongámoslo acá abajito. Entonces, cuando hablamos de altos niveles de accidentalidad,
¿Cuál sería la situación ideal entonces o el fin cuando queremos mejorar la infraestructura vial del municipio? Reducir esos niveles, al menos por el estado de la vía, ¿no? Si hablamos de altos niveles de accidentalidad, entonces, ¿cómo pasamos esa situación negativa a positiva? Reducción. Reducción de los niveles, toda manera de objetivo. Sí, disminución. Okay. Disminuir. Sí, recuerden también que o reducir, recuerden sí que los objetivos deben ir en verbos en infinitivo, ¿no? Ar, ir. Reducir Disminuir. los niveles de accidentalidad. Ajá. Reducir los niveles Eso es que, perdón, que me perdí un momentico. Esto que estamos haciendo aquí de pasar los efectos a una situación positiva, ¿siguen siendo objetivos específicos también? Sí, sí, no, estos ya son los fines. Se llaman fines. En nuestro árbol de objetivos, lo que pasa es que los estoy poniendo aquí porque las imágenes no son editables, ¿ya? Pero entonces si tú ves aquí está el árbol de problemas y el árbol de problemas nos habla de problema central, causas y efectos. Y cuando hablamos acá abajito del árbol de objetivos, déjenme un segundo, ya los muestro, sino que lo estoy haciendo ahí pues para que sea más fácil que todos los entendamos y por eso lo puse en otro color. Los objetivos entonces que el problema central, pasándolo a positivo, pasa a ser el objetivo general y el propósito de este proyecto. Las causas pasan a ser los componentes y los medios que son los objetivos específicos y los efectos pasan a ser los fines directos e indirectos. ¿Sí? Ok, entonces los estoy poniendo acá arriba donde estamos haciendo nuestra construcción y los estoy poniendo en azul pues para que nos quede un poco más claro. ¿Los fines necesariamente se tienen que redactar también en verbo en infinitivo o solamente lo que se convierte en objetivos específicos y generales? Pues por organización los estamos redactando con verbo en infinitivo, pero la verdad es que no es necesario. Cuando ya vamos a trabajar en el MGA, pues por esto de las estructuras, de los documentos y demás, es que tenemos que hablar de verbos en infinitivos cuando hablamos de objetivos. ¿Sí? O sea que en la MGA iría así, por ejemplo, reducción de los altos niveles de accidentalidad. Sí, si quieren ahora les muestro un proyecto en MGA y vemos cómo se debe construir, porque esos son unos cuadritos que se deben ir diligenciando. ¿Ustedes ya han tenido acceso a la MGA o todavía no? Sí. Sí, entonces, si ustedes recuerdan la MGA, nos piden el objetivo central, el problema central y nos piden a un lado poner las causas directas, indirectas y nos pide también abajo poner los efectos directos e indirectos y asimismo tenemos que incluir los objetivos específicos. Todo debe ir relacionado. Entonces, bueno, si no alcanzamos a revisar un MGA en esta sesión para que vayamos viendo la estructura, lo podemos revisar en la próxima sesión. No hay inconveniente. Ahora, ¿cómo pasamos a positivo esto de el incremento en los tiempos de recorrido y el incremento en los gastos de transporte? Bueno, disminución también en los tiempos de recorrido o disminuir. Reducción de los tiempos de recorrido. Y lo mismo con los gastos de transporte. Llamó Sandrita. Hola, mami. ¿Ya? Listo, ya voy. Ay. Mami. Vamos. Bueno, y cuando hablamos del incremento en los gastos de transporte, lo mismo, ¿no? Disminución podríamos hablar.
Bueno, para que avancemos un poquito más, yo creo que ya todos entendimos cuál es la metodología de construcción para nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos, o alguno tiene alguna otra inquietud. ¿O estamos bien y continuamos? Bueno, entonces continuemos. Ahora, ¿qué hacemos? La quinta parte nos habla sobre la estrategia de solución. Vamos a identificar cuáles son las acciones de solución. ¿Sí? Entonces, cuando identificamos las acciones de solución, tenemos que tener en cuenta cuál fue el objetivo general que planteamos, cuáles fueron los componentes, cuáles fueron los medios, cuáles fueron los fines, y en este sentido tenemos que empezar a plantear qué alternativas de solución podemos tener. Entonces, nuestro objetivo central era mejorar la infraestructura vial del municipio de Palmira. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos identificar o podemos plantear las posibles soluciones a esta problemática. ¿Cómo podríamos mejorar la infraestructura vial del municipio de Palmira? Entonces, una posible solución puede darse como no sé. Una podría ser la destinación de recursos propios para la destinación de recursos bueno, ¿cómo se dice? Para la construcción de vías. Sí, podría ser eso, como la destinación de los recursos propios, pero recuerden que a veces los municipios, dependiendo de su categoría, esto también influye en los recursos a los que ellos tienen acceso. Entonces, la problemática no es solamente la destinación de los recursos, porque de pronto puede existir toda la voluntad política para hacerla mejor en las vías, pero el problema es que la plata no alcanza. Ustedes como funcionarios públicos saben que a veces los recursos de los municipios son muy limitados para todas las necesidades que se deben suplir en ese año de gobierno. Entonces yo creo que más que la destinación de los recursos, una de las alternativas de solución podría ir enfocada a la gestión de los recursos. Ya sean de recursos propios a través de los otros sistemas. Lo que pasa es que, digamos, ¿no? Existe la necesidad de la construcción de una vía en una vereda en donde no es fácil el acceso por lo mismo, porque no cuentan con una vía. Pero entonces llega la alcaldía y dice, bueno, la vía me sale por 100 millones de pesos, estoy poniendo un ejemplo, pero yo solamente tengo 30 millones de pesos. Y no me es posible poder poner más recursos en esta construcción de esta vía porque tengo otras vías y otras necesidades que suplir. Entonces, listo, tenemos estos 30 millones de pesos como parte inicial. ¿Y cuál es la alternativa de solución que se puede presentar? Hacer un proyecto para la construcción de esta vía y dirigir este proyecto, no sé, ¿cuáles son las entidades que financian estos proyectos sobre vías a nivel nacional? Invías. Puede ser Invías, digamos, y entonces vamos a pasarle a Invías. Vea, señores Invías, yo tengo esta necesidad que es la construcción de la vía en esta vereda, porque si yo no la construyo, la gente no va a poder salir a vender los productos que se cultivan en esa zona, pero yo solamente tengo 30 millones de pesos, señores Invías. Entonces tengo los 30 millones que yo como alcaldía voy a poner como contrapartida, y aquí está el proyecto en donde vienen todos los estudios y por qué es la necesidad y cuáles son los estudios de suelo y cuáles son los estudios socioeconómicos. Entonces, para que ustedes, por favor, Invías, me pongan el resto. De acuerdo a los estudios que se hicieron, la vía me sale por 100 millones de pesos, yo tengo 30 millones, por favor, Invías, inviértame 70 millones para hacer esta vía.
Entonces, por eso a veces es tan importante que los funcionarios estén capacitados y que tengan las capacidades necesarias para poder aportar a esta gestión de estos recursos, porque no es solamente obligación del alcalde, yo creo que es obligación como de todos los funcionarios de la entidad territorial poder aportar algo a esta gestión de estos recursos. Si me hago entender, entonces no solamente podemos decir, ay, es que la alcaldía tiene plata y ellos tienen que financiarlo, porque es que hay que tener en cuenta que a veces no es solamente una población la que tiene la necesidad, sino que son muchas otras poblaciones y con muchas otras necesidades. Entonces, aquí es donde entramos a analizar cuáles son las posibles alternativas de solución. Entonces, tenemos que una alternativa es gestionar los recursos ante envías. Puede existir otra alternativa y ahí es cuando nosotros hacemos la evaluación de las fuentes de financiación, que de pronto algún ministerio, no sé si exista ministerio, un ministerio que financie este tipo de proyectos. Transporte. Eso, el Ministerio de Transporte. Entonces, de pronto el Ministerio de Transporte sacó una convocatoria para financiar la construcción de vías o de placahuellas en zonas rurales de los municipios. Entonces, tenemos esta convocatoria, podemos hacer la gestión también de estos recursos por esta convocatoria. Ya, entonces, sí, yo creería que para el caso de esta mejora en la infraestructura vial del municipio de Palmira, pues las alternativas de solución deberían ir enfocadas más a la parte de la gestión. Si tenemos entonces un poco más claro cómo es esto de la selección de la alternativa. Ahora aquí, la idea sería hacer la construcción. Tenemos aquí cuáles son las alternativas que nosotros planteamos, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones de solución por alternativa? O sea, si hacemos la gestión de recursos ante Invías, entonces, digamos, Invías solamente me apoya para construir tantos metros y cómo cuáles van a ser las acciones para esta alternativa que seleccionamos. El nombre de la alternativa, pues, construcción de la vía para o mejora de la vía o de la infraestructura vial del municipio de Palmira en las zonas tales, tales y tales, en donde identificamos cuál era nuestra población afectada. Y esta alternativa, cuáles son los objetivos directos, el objetivo general o cuáles son los componentes, los objetivos específicos a los cuales les está dando solución con la alternativa que seleccionemos. Entonces, la idea es hacer el análisis de esas alternativas con esta tablita así en detalle, para poder después seleccionar cuál es la alternativa más pertinente. Y se puede seleccionar a través de esta priorización de alternativas en donde le estamos dando una calificación de 0 a 10. Entonces tenemos que ver si el proyecto se articula, lo que yo le explicaba a una compañera a inicios de la clase, que la idea de formular proyectos para buscar recursos es que vayan articulados con los planes de desarrollo, tanto departamental como municipal como nacional. Si ustedes se ponen a revisar con juicio estos planes de desarrollo, se van a dar cuenta sobre qué líneas estratégicas se encuentran enfocados los recursos de los planes de desarrollo. Y en el marco de esas líneas estratégicas, entonces, es que podemos nosotros identificar cuáles son las necesidades y por qué lado podemos solventar este tipo de necesidades. ¿Sí me hago entender? Recuerden pues que todos los proyectos de inversión y sobre todo todos los proyectos de inversión pública deben estar articulados con estos planes de desarrollo, teniendo en cuenta las estrategias, el programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto facilita
que la asignación de recursos sea más eficiente. No sé si hasta ahí vamos claros. Sí, claro. Vale. Ahora que vamos a hacer una breve explicación de la alternativa seleccionada. Ya seleccionamos nuestra alternativa, entonces vamos a poner la alternativa con qué fines se encuentra alineada, con qué propósitos, con qué objetivos se encuentra alineadas y cuáles son sus componentes. Simplemente es como alinear la alternativa de solución a la problemática y a la solución que y a los objetivos, perdón, que identificamos en la parte de arriba. Ahora, cuando hablamos del análisis de involucrados, lo que yo les decía, ¿no? Que identificáramos quiénes eran los actores, cuál era su rol, entonces si son cooperantes, beneficiarios, afectados, oponentes. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la construcción de la vía. Se va a construir una vía para que benefician a 3 veredas del municipio de Palmira, digamos. Entonces, los actores beneficiarios podríamos decir que son públicos y su rol es beneficiarios. Su tipo de contribución, entonces podríamos poner que son los beneficiarios del proyecto y la actitud positiva. Pero tenemos entonces que los vecinos de otras veredas dicen que se ven afectados con la construcción de esta vía, que se ven afectados, no, que se oponen, perdón, a la construcción de esta vía porque ellos también necesitan que se les haga ajustes o que se les hagan arreglos en su vía. Entonces, ellos se oponen al proyecto y su rol podría ser oponentes y están en desacuerdo porque ellos creen que también deberían ser beneficiarios de este proyecto. ¿Cuál es su tipo de actitud? Pues negativa. Tenemos a la alcaldía, que la alcaldía ya dijimos que la alcaldía pues va a aportar 30 millones de pesos como recursos para la construcción de esta vía. Entonces, la alcaldía es una entidad pública, su rol sería como cooperante, su tipo de contribución sería en recursos financieros y su tipo de actitud pues sería positiva. Entonces, si me hago entender, vamos identificando quiénes son las personas que se encuentran alrededor del proyecto y que podrían influir de alguna forma en el proyecto y hacemos esta identificación, que es su tipo de entidad, cuál es su rol, su contribución y cuál es su actitud. ¿Por qué es necesario como diligenciar todas estas tablitas? Porque es información básica que cuando empezamos a hacer, cuando pasamos este proyecto que estamos construyendo en marco lógico al MGA, nos va a pedir esta información. Ahora vamos a hablar de los estudios de la alternativa seleccionada. Bueno, no todos los proyectos requieren de estudios, depende del tipo de proyecto que nosotros queremos formular. Entonces, del tipo de proyecto que nosotros queremos formular, también dependen los estudios que se le deben hacer. Esto es lo que yo les decía. El MGA nos pide el plan de desarrollo, nos pide seleccionar en qué parte del plan de desarrollo a nivel nacional se encuentra enfocado nuestro proyecto. Si ustedes escogen, cuando ustedes van a seleccionar el plan de desarrollo nacional, el MGA pues ya le despliega cuáles son todos los planes, cuáles son todos los pactos y cuáles son las líneas y cuál es el programa del plan de desarrollo para que ustedes seleccionen cuál es el más pertinente. Pero lo que les decía hace un rato, lo ideal es que podamos estudiar estos planes de desarrollo y podamos identificar en qué línea o en qué pacto o en qué programa se encuentra enmarcado el proyecto que queremos formular. Lo mismo cuando se trata de plan de vida, en el caso de población indígena, etnodesarrollo o planes sectoriales. Ahora bien, pasamos al estudio de necesidades o del mercado. En este sentido,
o por ejemplo, cuando hablamos de este proyecto, como no es un producto o es un bien que vayamos a comercializar, sino que es más un proyecto de tipo social que va a beneficiar a una comunidad, entonces no habría un estudio de mercado porque es un proyecto de beneficio, ¿ya? Pero entonces cuando hablamos de un proyecto que sí habla de productos o de producción o de que se va a comercializar con algo, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí que es mejorar la producción bovina, el producto pues sería el ganado de alta producción lechera. Y el estudio de mercado, los costos deberían ir enfocados, a esto, al ganado de alta producción lechera. Entonces ahí nos respondemos qué vamos a producir, cuánto vamos a producir. Ahí empezamos a identificar los costos, los ingresos, la oferta, la demanda, ¿sí? El análisis de oferta y demanda, que en el mercado cuánto puede costar un ganado de alta producción lechera, en cuánto está comercializado, normalmente. Bueno, ese vendría siendo como nuestro análisis del estudio de mercado. En el caso de que nuestro proyecto vaya enfocado no a resolver una necesidad de tipo social, sino más a la comercialización o a la venta de algún producto. Lo mismo para cuando hablamos ya del análisis técnico, ya estamos hablando de las características de la alternativa, pues la alternativa de solución que nosotros seleccionamos, y entramos a hablar de cuál es la localización de esta alternativa, en qué región, en qué departamento, en qué municipio, si es un centro poblado, entonces si es una vereda, en qué vereda, o si va cerca a un resguardo, en qué resguardo. Y lo mismo hablamos, ¿no? De ya la parte de la microlocalización. Todo esto nos habla, perdón, de la identificación de nuestro proyecto. Entonces, si la vía que vamos a construir se encuentra cerca a fuentes de abastecimiento, si en la comunidad que va a ser beneficiada de la construcción de esta vía cuenta con disponibilidad de servicios públicos, si hay una estructura impositiva ilegal, si la construcción de esta vía va a generar impacto para la equidad de género, o si hay problemas de orden público, si de pronto en la zona en donde vamos a construir esta vía es zona roja o hay amenazas de orden público, la topografía, si la vía, si la zona en donde va a ser construida la vía tiene las condiciones topográficas para hacer esta construcción, qué tan cerca va a quedar ubicada la vía en relación a la población objetivo. Bueno, todos estos factores se analizan en toda la parte de la microlocalización. La disponibilidad de costo y mano de obra, la disponibilidad de terrenos, si hay factores ambientales que se puedan llegar a ver afectados por la construcción de la vía, si los medios y costos de transporte, digamos en este caso para el transporte de los materiales o de las personas que van a estar, de la mano de obra, son de fácil acceso o no. Bueno, y a esto se le da una calificación, ¿ya? Ahora pasamos a hablar de la parte de la cadena de valor y el cronograma de la alternativa. La cadena de valor, ¿qué es? En la cadena de valor explicamos la relación directa que tienen los objetivos del componente con los productos y las actividades y los insumos. Aquí identificamos si se va a realizar, por ejemplo, la construcción de la vía en estas comunidades, ¿qué insumos necesitamos? Entonces vamos a necesitar servicio de transporte, vamos a necesitar mano de obra calificada, vamos a necesitar materia prima o insumos, por ejemplo, pues no sé, el cemento, los insumos que se requieran pues para la construcción de esta vía.
y entonces tenemos que identificar cuáles son las actividades. Entonces, por ejemplo, una actividad podría ser la contratación del personal que se va a encargar de la construcción, o la contratación, perdón, de los estudios topográficos y de ingeniería que requiere la construcción de esta vía. Bueno, todas estas son las actividades que se deben identificar cuando hablamos de la cadena de valor, ¿sí? Y de los productos o de los objetivos que nosotros queremos cumplir. Bueno, y así lo hacemos para cada uno de los objetivos, el objetivo general y para los objetivos específicos. Tenemos que identificar, como les digo, entonces, cuáles son los productos, cuáles son las actividades, cuáles son los insumos y qué cantidades y qué unidad de medida requieren estos productos. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí, compañeros? ¿O estamos todos claros? ¿Aló? Sí, entendido. Escuchando. Perfecto. Ustedes me dirán si quieren que continuemos o si quieren que sigamos revisando el documento la próxima sesión, que es para el próximo martes. Son sus tiempos, estoy atenta a lo que me digan. Si creen que con lo que hemos revisado hasta el momento ya podemos hacer un trabajo inicial para ir entregando, ¿qué les parece? Sí, yo creo que con lo que hemos visto hasta aquí sería ya tendríamos, digamos, material para poder empezar a construir el documento. Perfecto, compañeros. ¿Qué dicen los otros compañeros? Sí, de acuerdo. De acuerdo, porque pues lo que se va a organizar ya son árboles de problemas, árboles de objetivos, eso es como Claro que sí, de las cosas más dispendiosas, ¿no? Podemos iniciar con la construcción de árbol de problemas y árbol de objetivos, que es lo que finalmente nos va a definir el resto del proyecto. Entonces, compañeros, la próxima sesión está programada para el próximo martes a las 7 de la noche. La idea es eso, ¿no? Que tengamos un espacio de discusión, que entre todos podamos resolver nuestras inquietudes y ya saben, mi correo está disponible para que hagan las consultas que necesiten, para que me puedan preguntar, o también está el chat. También está el chat en la plataforma en donde ustedes también pueden acceder en el foro y pueden hacer sus preguntas. Yo estoy muy atenta, estoy tratando, la idea es que yo pueda resolver sus dudas y podamos hacer una muy buena construcción de los proyectos que se necesitan para nuestros municipios. Bueno. Irina, una pregunta. ¿El acceso al foro tiene un horario especial? No. De hecho, la plataforma está... Espérenme, yo les comparto pantalla y les muestro cómo pueden acceder al foro, porque la plataforma y el foro se encuentra activo en todo momento. Solamente es que ustedes puedan entrar y ya. Entonces, denme un segundo, les vuelvo a compartir pantalla y les muestro cómo pueden acceder al foro y por ahí pueden formular sus preguntas. Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, ustedes ingresan aquí a la plataforma, ingresan a la parte donde dice mis cursos y seleccionan proyectos de desarrollo 2020. Aquí donde dice contenidos y experiencia de aprendizaje. Si ustedes bajan, encuentran la unidad 1. Y en esta unidad 1 van a encontrar que si bajan en la parte de abajo les aparece esta opción de foro con el profesor para resolver inquietudes acerca del tema 1. Le dan clic ahí
y aquí pueden ustedes poner el tema. Le dan la opción de añadir un tema de discusión. Le dan la opción de añadir un tema de discusión y ahí hacen su consulta, que yo estoy pendiente, yo estoy atenta para poder resolver las consultas o las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Bueno. Ok, gracias. Bueno, compañeros, entonces, no siendo más, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Espero que puedan avanzar lo más que puedan en sus proyectos. Recuerden que estamos un poco alcanzados de tiempo y la idea es que todos logremos subir los entregables de las unidades para poder avanzar y para poder finalizar el diplomado. Y nada, entonces nos encontramos, si les parece, el próximo martes a las 7 de la noche. Ok, Irina, una última pregunta. ¿Tú nos puedes hacer el favor de compartirnos el documento que trabajamos hoy como para guiarnos en los ejemplos? Perfecto, yo lo voy a guardar entonces y Fabián, que es nuestro monitor, él nos va a hacer el favor de compartirles el documento el día de mañana. Y de igual forma también les va a compartir el documento guía de la primera unidad del diplomado para que todos lo tengamos como base. Bueno. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas Bueno, gracias. compañeros, gracias a ustedes. Que pasen una feliz noche. Igualmente. Gracias, hasta luego. Bueno, que Bueno, descansen. Gracias, profe, muy amable. gracias, Gracias profe. a ustedes. Que pasen buena noche entonces. No, mi no, muchas gracias. Fabián, Sí, profe. entonces yo te hago llegar, yo tengo tu correo, ¿cierto? Sí. Sí. Yo te hago llegar entonces a tu correo el documento que trabajamos hoy, pues con el ejemplo, para que se los envíes a los estudiantes, ¿vale? Sí puede, profe, ahorita. De una vez Ya mejor mismo. para... Yo Listo. ahorita voy a descargar la clase, la voy a subir a YouTube y les voy a compartir el enlace pues a ellos y a los que no estuvieron para ponerlo Perfecto. al día de la clase. Bueno, entonces ya mismo le cambio el nombre, le voy a poner ejemplo trabajado en clase tal fecha y ya te lo Eso. paso. Y ya ¿Listo? lo subo, yo lo subo mañana, que Listo, siempre se Fabián. demora en descargar la clase. Ven, te confirmo el correo de una vez, dame un segundo. Es el fabiancarvajal@esap. Sí, ese, Listo. profe. Vale, Fabián, entonces ya te lo paso al correo. Muchas gracias. A usted, profe, muy buena la clase. Ay, muchas gracias. Estoy ahí atento aprendiendo. Se hace lo posible. Sí, me gusta esa metodología que utiliza. Listo, Fabián. Bueno, entonces que estés muy bien. Bueno, profe, que esté muy bien, Buenas hasta luego. noches. Chao. Buenas noches. Hola compañero Fabián.